Perfecto, si el capítulo anterior fue de OSPF, bueno, veamos algunos de sus features avanzados. Algunas configuraciones extra que podemos hacer referido generalmente a los tipos de área de OSPF. Por ejemplo, vamos a estar revisando las áreas especiales, pero para estar claro con esto, tenemos que recordar lo básico, ¿sí? Como por ejemplo que en las áreas OSPF tenemos generalmente la necesidad de calcular todos los LCA o con ayuda de los LCA las rutas más cortas hacia las redes de destino. Lo cual va a hacer que este cálculo, en la medida que tengamos más asociaciones de routers, pues bueno, ese cálculo de esa base de datos pues puede ser mucho más complejo y hacer uso más intensivo del procesamiento. Ahí es cuando acudimos a crear áreas especiales. En principio ya habíamos dividido nuestra red en distintas áreas, pero ahora esas áreas le podemos dar atributos particulares, ¿sí? Por ejemplo, ya habíamos hablado del área cero o el área backbone, donde en ella transitan información de los LCA de las distintas áreas, lo cual precisamente hace obligatorio que todas las áreas tengan contacto con el área cero para poder obtener información de las demás áreas. La configuración sería tal cual como la que tenemos en pantalla, simplemente declaramos la red en el área en la que deseamos que esa red esté, ¿sí? Así de simple. A continuación podemos crear distinta información de otras áreas, ¿sí? Dentro de la tabla de enrutamiento. Por ejemplo, si hacemos el comando show per route, ahí veremos cómo el prefijo, digamos, que vemos en la tabla de enrutamiento, incluye la expresión IA, ¿sí? Ahora nuestra leyenda cambia. Esto significa que esa información, esa ruta en particular, se aprendió de otra área o pertenece a otra área, ¿sí? Lo que hace que sea posible que creemos distintos tipos de área es que, dependiendo del área donde se encuentren las rutas, se va a generar un tipo de LCA diferente. Aquí tenemos los que por ahora nos interesan, los LCA tipo 1, por ejemplo, se advierten generalmente dentro de un área misma y generalmente identifican los routers que están dentro de esa área. Luego están los LCA tipo 2, que son generados cuando existe la presencia de un DR. Los LCA tipo 3, que lo genera este router que tiene este atributo de ser un ABR, un Area Border Router. Los prefijos que vienen de otra área se anuncian con LCA tipo 3. Los LCA tipo 4 que advierten la presencia de un ASBR, que es un router que está en el límite entre un área OSPF y otro sistema autónomo que no es OSPF, una ruta estática, por ejemplo, o que estemos redistribuyendo interfaces directamente conectadas, o otros protocolos de enrutamiento, etcétera. Los LCA tipo 5 son precisamente los identificadores de esas rutas que provienen de otro lugar fuera del área OSPF. Y ahora tenemos también los LCA tipo 7, que son LCAs que se generan dentro de las áreas NSSA o No So to Be Area, que bueno, precisamente estudiaremos más adelante. Entonces, conocer los tipos de LCA es importante porque es lo que va a determinar qué tipo de área o qué cosas ocurren dentro de distintos tipos de áreas. Específicamente hablando de los diferentes tipos de LCA, tenemos que los LCA tienen una vigencia de 30 minutos, por lo cual, al pasar este tiempo, pues tienen que refrescarse, ¿no? Para poder constatar que son LCA válidos, pues generalmente están acompañados de un número de secuencia, que es un valor de 32 bits. Eso nos permite determinar si un LCA es perfectamente válido. Cuando vemos la tabla de SPF, nos damos cuenta de eso, la base de datos de SPF. Muy bien, aquí tenemos una descripción un poquito más amplia de los LSA tipo 1. Como les comentaba, generalmente identifican a un router dentro de un área en particular, ¿sí? Así los otros routers se dan cuenta de cuáles son las rutas que están dentro de su propia área. Algo muy importante es que los LSA tipo 1 no salen del área donde están. Los LSA tipo 2, como lo habíamos descrito en el breve resumen anterior, generalmente son generados por el DR. Eso es lo que le hace saber a los demás routers que hay un DR dentro del área. Y al igual que los LSA tipo 1, no salen fuera del área. Perdón.
Los LSA tipo 3, aquí lo tenemos. Vean que aquí tenemos router como este, como R4, por ejemplo, que es un router que está entre dos áreas. Entonces este es un ABR. ¿Sí? Es un ABR. Entonces este señor, para facilitar la información a las distintas áreas, va a etiquetar, por llamarlo de alguna manera, a esos prefijos como un LCA tipo 3. Dentro de su propia área, estos prefijos son LCA tipo 1. Hacia las otras áreas son LCA tipo 3. ¿Sí? Ahí tenemos mucha más información de cómo se difumina esa información, se difunde a través de las otras áreas. Tenemos escenarios donde las redes son discontinuas, es decir, que no tenemos contacto siempre con el área cero o que la conexión con el área cero puede tener otras variables como esta que está por acá. En esos casos generalmente tenemos la famosa eh, herramienta del, del virtual link o podemos hacer, como en el escenario que vimos anteriormente, dividir el área cero en diferentes segmentos. La selección de ruta, bueno, generalmente tiene que ver también, aparte de la métrica, con los distintos tipos de redes o de prefijos que pueden generar de acuerdo a los LSA. ¿Sí? Generalmente un router prefiere primero las redes internas, las tipo O, luego vienen las IA, luego vienen las external tipo 1, external tipo 2 y luego finalmente las NSSA tipo 1 y las NSSA tipo 2. ¿Sí? Sumarización de rutas, bueno, en USPF también podemos hacer sumarización siempre y cuando lo hagamos, por ejemplo, en los routers ABR, donde generalmente vamos a hacer sumarización de rutas, ¿sí? Si fuera el caso de que exista esa necesidad, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo donde, por ejemplo, aquí R1 es un ABR y es el que va a publicar la sumarización. Es importante que la métrica que va a utilizar esa sumarización puede ser a la menor métrica de las rutas que estén publicadas, o sea, de las que se está haciendo un resumen, ¿sí? ¿Qué más tenemos por acá en este capítulo? Podemos hacer raw filtering, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí nos está sugiriendo que podemos hacer un filtrado de una sumarización. Por ejemplo, podemos decir, mira, para esta sumarización específica le colocamos el flag not advertise. Así esa sumarización no se advierte. También podemos filtrar por áreas, podemos hacer filtrados con prefix list, por supuesto. Recuérdense que dentro de nuestras clases en vivo o en nuestros miembros de las clases de CACCNA hemos publicado en los currículos de CCNP diferentes videos donde se explican todos estos fenómenos, el uso de prefix list, de distribute list y de route maps, como mecanismos para filtrar rutas, ¿sí? Aquí está como, por ejemplo, se puede hacer con un distribute list. Aquí lo que hay que comprender es que se hacen en diferentes capas la configuración de filtrados. ¿Por qué digo diferentes capas? Bueno, porque, por ejemplo, en este caso, primero hay que crear el access list y dentro del proceso OSPF se hace un llamado a ese access list para poder comprobar cuáles son los prefijos que queremos filtrar. Bueno, es un capítulo que definitivamente requiere práctica y para ello, bueno, contarán con algunos ejercicios que pueden estar diseñados en Packet Tracer o si no, bueno, hay que invitarlos a poder configurar su NS3 o su EBNG o su CML para que puedan practicar, ¿sí? Así que bueno, eso ha sido todo por este capítulo número 9 y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.